Hola polluelos, vamos a comenzar a hablar de la embriología genital. Uno podría empezar diciendo que el desarrollo genital se inicia a partir de la cuarta semana o en la cuarta semana a partir del mesodermo intermedio o goronefrótomo de la región notocordal. Podríamos haber empezado en la primera clase desde allí, pero ahí yo estoy asumiendo que vos sabés qué quiere decir mesodermo, qué quiere decir goronefrótomo intermedio, qué quiere decir región notocordal. Es por eso que en la primera clase yo le hice recuperar conceptos la semana pasada de embriología general para que vos hagas un recorrido hasta que veas de dónde surgen esas estructuras para que después no tengas que estudiar de memoria, digamos, los orígenes en la embriología especial, no solo en el aparato reproductor, sino también, por ejemplo, este año en el aparato cardiovascular, en el aparato urinario, en el aparato respiratorio, para que vos sepas las estructuras iniciales a partir de qué estructuras previas se originan. O sea, uno tiene que conocer la embriología desde el momento mismo de la fecundación e ir rastreando las distintas estructuras como para, de alguna manera, ubicarse en los sectores del embrión y las estructuras del embrión de donde surge cada una de las estructuras, por ejemplo, del aparato reproductor. Bien, entonces, decíamos que se inicia a partir del mesodermo intermedio goronefrótomo en la región notocordal. Bien. Pero este mesodermo intermedio goronefrótomo en la región notocordal se origina a partir de estructuras previas que ahora vamos a analizar. Durante su desarrollo, el aparato genital pasa por dos grandes etapas, que son la etapa o periodo indiferenciado y la etapa o periodo de diferenciación. Acá, de acuerdo a los libros de donde vos lo analices, tendrán distintos nombres, pero viste cómo son las clasificaciones. Las clasificaciones son arbitrarias, dependen del autor. Así, por ejemplo, en el Langman o en el Arteaga, vos podés hablar de un periodo indiferenciado y de un periodo de diferenciación. En el Flores, tiene que es un libro de embriología, tiene una denominación que está buena. Al periodo indiferenciado se llama bipotencial, porque las estructuras del periodo indiferenciado pueden ir en sentido, muchas de ellas, en sentido masculino o en sentido femenino, de acuerdo a la constitución genética y al perfil hormonal. Entonces está bueno hablar de bipotencial. Y después el periodo diferenciado, el periodo en el cual yo ya puedo diferenciar gónadas masculinas y femeninas y estructuras masculinas y femeninas. Bueno, el Solari, que no es un libro de embriología, es un libro de genética, pero que en el capítulo de la diferenciación sexual, de la determinación y diferenciación sexual, habla un poquito de embriología, lo divide en 4 etapas, que son la etapa pregonadal, la etapa de la gónada indiferente, la etapa de la diferenciación sexual primaria o gonadal y la etapa de la diferenciación sexual secundaria o ducto genital. También está bueno, está desarrolladito y lo que podríamos hacer es conjugar todas las clasificaciones en una sola gran clasificación y decir que el desarrollo del aparato genital pasa por dos grandes etapas o periodos. Un periodo indiferenciado en el cual, según Langman, según Arteaga, en el cual no es posible establecer el sexo del embrión, digamos, analizando las estructuras morfológicas, sino que lo que debemos hacer, la única forma de establecer el sexo del embrión es mediante un cariotipo, analizando sus cromosomas sexuales o mediante estudios génicos, sondas de ADN, para investigar si está presente o ausente el gen SRI. A esta etapa también se la puede considerar una etapa bipotencial, porque las estructuras a partir de las cuales se originan, las estructuras básicas o primordiales, a partir de las cuales se originan las estructuras específicas del aparato genital masculino o femenino, tienen esa bipotencialidad. Muchas de ellas pueden ir en sentido masculino o en sentido femenino de acuerdo al perfil genético o genotipo. Y eso según el Flores. Y esta etapa, según el Solari, se puede dividir en el periodo indiferenciado o bipotencial, en una etapa pregonadal y una etapa de formación de la gónada primitiva. Después tengo el periodo diferenciado. El periodo diferenciado ya se empieza a ver la diferenciación o periodo de diferenciación, entonces empieza a ver la diferenciación entre las estructuras masculinas y femeninas, que esto se puede apreciar morfológicamente analizando el embrión. Y este periodo se puede dividir a su vez en una diferenciación sexual primaria o gonadal, según el Solari, donde se desarrollan las gónadas a partir de mecanismos genéticos y embriológicos, y luego, una vez que la gónada primitiva se diferencia a testículo u ovario, determinadas hormonas aumentarán en la sangre del embrioncito y provocarán el desarrollo de las estructuras en sentido masculino o femenino. Tales hormonas pueden ser la testosterona, la dihidrotestosterona, la hormona antimülleriana, que podrán estar altas en el embrión masculino, bajas en el embrión femenino, y esto producirá en la cuarta etapa, que es el desarrollo
la diferenciación sexual secundaria o ducto gonadal, la diferenciación de los ductos y de los genitales externos, ducto genital, perdón, la diferenciación de los ductos y los genitales externos en sentido masculino o femenino. Resumiendo, etapa indiferenciada o bipotencial, o periodo indiferenciado o bipotencial, que consta de dos etapas, pregonadal y de gónada indiferente, y la etapa de diferenciación o el periodo diferenciado, que comprende la etapa de diferenciación sexual primaria o gonadal y la diferenciación sexual secundaria o ducto genital. Bueno, vamos a hacer un recorrido de, digamos, como decíamos antes, un resumen de las estructuras previas a partir de las cuales se originan las estructuras del aparato genital masculino y femenino. Esto que te voy a explicar ahora puede servir a modo de introducción o a modo de conclusión del desarrollo. Es decir, lo puedes ver ahora, cuando todavía no analizaste en particular cómo se desarrollan las gónadas, los ductos y los genitales externos, y después volver a verlo cuando viste todo eso a modo de conclusión, ¿sí? Estas clases sirven como introducción y como conclusión. Bueno, todo comienza durante, en el papá, en el testículo del progenitor masculino, por los mecanismos de gametogénesis, la espermatogénesis, la espermatocitogénesis, la espermiogénesis y la espermiación, se originan espermatozoides, que se originan en el testículo, deberán madurar en el epididimo, serán transportados por las vías espermáticas, se almacenan también en la cola del epididimo, son transportados por las vías espermáticas y luego son eyaculados, ¿sí?, en el aparato genital femenino durante el acto sexual. Por su parte, los ovarios del progenitor, o sea, del progenitor femenino, lo que pasa es que por ovogénesis se producen los ovocitos. Estos ovocitos no tienen que madurar, luego vamos a analizar un poquito la ovogénesis, son ovulados y bueno, el espermatozoide en el aparato genital femenino todavía debe sufrir un proceso de capacitación. En este proceso de capacitación se hace más móvil, adquiere la capacidad para liberar sus enzimas y entonces, a través de la fecundación, espermatozoide y ovocito se juntan y se genera el huevo ocígoto. A partir de ahí el embarazo pasa, bueno, podemos decir obstétricamente por tres trimestres, ¿no? Primero, segundo y tercer trimestre, pero desde el punto de vista embriológico también se lo divide en 3 periodos, pero asimétricos. No periodos de 3 meses, simétricos como en obstetricia. Acá se habla de una etapa o periodo preembrionario, que algunos libros lo sitúan en la primera o segunda semana y otros libros lo sitúan en la primera, segunda y tercera. Un periodo embrionario que va de la 4ª a la 8ª semana, pizarrón grande como en las viejas épocas, y un periodo fetal que va de la 9ª semana al parto. El periodo preembrionario se llama periodo también de disco germinativo. En él se forma el embrión tiene forma de disco, es plano, ¿sí?, con una lámina la primera semana, 2 láminas la segunda semana, 3 láminas la tercera, con forma circular en la primera semana, con forma circular en la segunda, con forma piriforme, para redundancia, con forma de pera o piriforme en la tercera semana. Y en este periodo ocurre la citohistogénesis, las primeras células y los primeros tejidos se van formando. El segundo periodo, que es el periodo embrionario, que va para algunos autores de la 4ª a la 8ª semana y para otros autores de la 3ª a la 8ª semana, es el periodo de la organogénesis, cuando los órganos, aparatos y sistemas comienzan a desarrollarse, y este periodo también, este periodo en el cual el producto de la fecundación lo llamamos embrión, es el periodo de mayor susceptibilidad o sensibilidad a los agentes teratógenos, es decir, a aquellos agentes físicos, químicos y biológicos que son capaces de producir malformaciones en el embrión. Bueno, y finalmente tenemos el periodo fetal. El periodo fetal, que se extiende de la 9ª semana al parto, es el periodo en el que termina la organogénesis de algunos sistemas y aparatos, comienza la fisiogénesis, o sea, muchos de estos aparatos comienzan a funcionar, al producto de la fecundación lo llamamos feto, va ganando peso, va aumentando la talla durante el periodo fetal temprano y el peso en el periodo fetal tardío, los aparatos y sistemas terminan su desarrollo y el feto está listo para, tras el parto, convertirse en un neonato recién nacido. Bien, entonces, ¿dónde se encuentran los genes relevantes para que nosotros se nos diferencie un aparato genital masculino o femenino, o sea, para que nuestro fenotipo sexual sea masculino o femenino, a partir de un genotipo sexual masculino o femenino? ¿Dónde encontramos esos genes? Obviamente,
la mitad de la carga genética identificada en rojo está en los ovarios, está en los ovocitos, ¿sí? Porque estaban en la madre. Y la otra mitad de la carga la aporta el padre por sus espermatozoides. Entonces el huevo cigota, que tiene una sola célula, ya tiene la doble carga genética. Tiene 23 cromosomas que provienen del padre con todos los genes necesarios para la diferenciación del aparato genital y 23 cromosomas provenientes de la madre que estaban en el ovocito y que también tiene genes relevantes para la diferenciación sexual. En este primer día de vida se produjo la determinación sexual, es decir, la adquisición del genotipo sexual, al menos de 2 de los 3 posibles tipos de sexo del genotipo sexual. Es decir, el primer día de vida ya se determina el sexo cromosómico, XY o XX, porque si el ovocito siempre tiene un cromosoma X, ¿sí? Y el espermatozoide aporta un cromosoma X más X, me da un sexo cromosómico XX, femenino. Ahora, si el ovocito que tiene un cromosoma X recibe el aporte de un cromosoma Y por el espermatozoide, esto determinará un embrión masculino XY. Sexo cromosómico. También, y si no hubo problemas en el crossing over, que el gen SRY haya sido arrastrado desde el cromosoma Y al cromosoma X, si se queda donde originalmente está, que en el cromosoma Y, sabemos que el embrión XY va a ser SRY positivo, porque va a tener el gen SRY, mientras que el embrión femenino va a ser SRY negativo porque va a carecer del gen SRY. Entonces ya tengo también determinado el sexo génico. El tercero de los sexos del genotipo sexual, que lo puse acá, el sexo cromatínico, o sea, la cromatina sexual, pero se determina más adelante. Después lo vamos a ver cuando analicemos la lionización, el fenómeno de formación del corpúsculo de Bach. Se desarrolla más o menos el día 14-15, o sea, más adelante. Pero también depende de los genes recibidos, así que más adelante va a tener un embrión con cromatina sexual negativa o un embrión con cromatina sexual positiva. Y así tenemos un embrión XY, SRY positivo, cromatina sexual negativa, es decir, con genotipo masculino, o un embrión que es XX, SRY negativo, cromatina sexual positiva, es decir, con un genotipo femenino, se ha producido la determinación sexual. Pero de allí hasta que se produzca la diferenciación sexual, hay un largo camino durante toda la vida intrauterina donde participan fenómenos genéticos, mecanismos genéticos, como la cascada de activación génica, el mecanismo de impronta genómica, la compensación de dosis génica, fenómenos hormonales, la acción de la testosterona, de la dihidrotestosterona, de la hormona antimuleriana, fenómenos embriológicos, diferenciación de las distintas estructuras del embrión. Y así, al final del embarazo, estará establecido el fenotipo sexual. Bien, en la primera semana de vida, nosotros tenemos 3 estadios en el embrión, que es el huevo cigota, que es un estadio unicelular, tiene una sola célula rodeada por la membrana pelúcida, ubicada en el tercio externo de la trompa uterina, al primer día de vida, es el producto inmediato de la fecundación, no tiene ninguna cavidad, tiene una sola célula. A los 3 días alcanzamos el estadio de Borula con 14 a 16 células, estadio macizo de 14 a 16 células, ubicada en el tercio interno de la trompa uterina o ya en la cavidad uterina, sin ninguna cavidad y rodeada por la membrana pelúcida. Y hacia el día más o menos 5, 6, tenemos el estadio de blastocisto, que es un estadio cavitado de 50 a 60 células, que ya está en la cavidad uterina, el día 5 libre, el día 6 fijado a la pared, el día 7 comenzando la implantación, con membrana pelúcida al principio, después la va a perder en el polo embrionario para que comience la implantación, con una cavidad que es el blastocele o cavidad del blastocisto. Bien, en las células del huevo, en la célula del huevo cigota están todos los genes necesarios para el desarrollo sexual. Estos genes son el SRY, el DAX1, el SOX9, el WNT4, el gen del HAM, el FS1, el gen RA, el 5-alfa-R, el XYST, un montón de genes que luego vamos a ver. Pero ya están ahí, los contiene el huevo cigota. ¿Qué pasa después? El huevo cigota se divide, divisiones de segmentación. Mientras se va dividiendo, es desplazado por las cilias y por el barrido y por las contracciones peristálticas de la musculatura de la trompa, desde la trompa al útero, pero además las células se empiezan a diferenciar. Tras la división se diferencian. Primero se diferencian en 2 grupos celulares. En la mórula tenemos el macizo celular interno y el macizo celular externo. Los genes relevantes van a estar en el macizo celular interno, o sea, van a estar en todos lados, pero se van a terminar activando en las células que derivan del macizo celular interno, no las del externo.
Porque las del externo terminan formando el trofoblasto, y el trofoblasto va a formar parte del corion, que va a formar parte de la placenta extraembrionaria. En cambio, el macizo celular interno, en el blastocisto, se formará el embrioblasto. Y es del embrioblasto donde surge la estructura del embrión. Así es que estos genes relevantes, si los vamos rastreando, ahora quedan en el embrioblasto. Bien, en la segunda semana de desarrollo, el embrioblasto va a tener forma de disco germinativo, el embrión va a tener forma de disco germinativo bilaminar, porque el embrioblasto se divide en dos. Ya no vamos a hablar del trofoblasto porque no me interesa desarrollar placenta. Con la OP4 vamos a hacer un esquema similar donde voy a desarrollar el trofoblasto. Pero vamos con el embrioblasto. El embrioblasto en la segunda semana se diferencia en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es una capa de células cúbicas ubicadas dorsalmente en el disco embrionario, de células cilíndricas ubicadas dorsalmente en el disco embrionario, mientras que el hipoblasto es una capa de células cúbicas ubicadas ventralmente en el disco embrionario. Es en el epiblasto donde vamos a encontrar los genes relevantes para la diferenciación sexual. En la tercera semana del epiblasto, por el fenómeno de la gastrulación, que es el proceso clave de la tercera semana, se forman las tres hojas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo intraembrionario y el endodermo, ¿sí? El hipoblasto puede generar una pequeña porción de endodermo en la parte de la línea media del embrión, pero después migra y se hace extraembrionario, así que no es muy relevante. Entonces, nosotros vamos a encontrar los genes en el epiblasto, que luego lo vamos a encontrar en las tres hojas germinativas. Hay estructuras en el aparato genital que derivan del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, ¿sí? Bueno, el ectodermo después, cuando termina el periodo de disco embrionario y comienza la etapa de embrión, es decir, el periodo embrionario, lo que vamos a ver es, el proceso clave es la cilindrización. Así, tras la cilindrización, lo que nosotros vamos a ver es que el embrión cilíndrico va a estar revestido. El ectodermo se va a subdividir en dos, superficial y neural. El ectodermo superficial es el que cubre todo el embrión y el neural es el que forma la estructura del sistema nervioso. Aquí, cuando se subdivide el ectodermo, lo que me interesa es el ectodermo superficial. Va a haber estructuras del aparato genital que deriven del ectodermo superficial, no del neural. Con respecto al mesodermo, es mucho más difícil la diferenciación, se divide en muchos sectores, en muchas estructuras. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que en la tercera semana, por la invaginación de células epiblásticas en la fosa primitiva, se formaba la notocorda, que era un cordón macizo al principio, un cordón que primero es hueco, notocorda primitiva, después se hace macizo, etc. Constituye un esqueleto axial primitivo para el embrión, induce la formación del sistema nervioso central, es muy importante la notocorda, y entonces la aparición de la notocorda hace que nosotros el embrión lo dividamos en tres áreas: el área cefálica, el área notocordal y el área caudal. El mesodermo se origina por invaginación también de células, de células epiblásticas, pero en la línea primitiva, en la parte caudal. Pero después migra e invade todo el embrión haciéndolo trilaminar, ¿sí? Salvo en dos sectores que eran la lámina procordal y la lámina cloacal. La lámina procordal era una zona de íntima unión ectoendodérmica cefálica y la lámina cloacal era una zona de íntima unión ectoendodérmica caudal. Lo que quiero decirles es que en esta semana, en la cuarta, de la tercera a la cuarta, el mesodermo se va a diferenciar en el área cefálica, en el área notocordal y en el área caudal de manera diferente. A nivel cefálico se diferencia en el área cardiogénica y el mesodermo branquial. No me interesa para el aparato genital. A nivel notocordal se diferencia en paraxil, intermedio y lateral. Lo que me interesa es el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Y a nivel caudal permanece indiferenciado, no me interesa. Así que me interesa de las tres divisiones, cefálica, notocordal y caudal del mesodermo, la notocordal. Y de las tres divisiones de la notocordal, paraxil, intermedio y lateral, me interesa el intermedio y el lateral. Bien. Con respecto al intestino primitivo, el intestino primitivo se subdivide en cuatro sectores que son el faríngeo, el anterior, el medio y el posterior. Me interesa fundamentalmente el intestino posterior, cuyo segmento más caudal, denominado cloaca, va a participar en la formación de distintas estructuras del aparato genital, como el seno urogenital. Bueno, durante el periodo fetal, el embrión ya está mucho más desarrollado, va ganando talla, peso, los órganos empiezan a diferenciar más, y hablamos de feto más que embrión.
tiene un aspecto más humano. Y bueno, del ectodermo superficial surgen el tubérculo genital, las eminencias genitales y los pliegues uretrales. Del mesodermo intermedio surge la cresta gonadal y el conducto mesonéfrico de Wolff. Del mesodermo lateral surge el conducto paramesonéfrico de Müller a partir del epitelio celómico del mesodermo lateral. De la cloaca surge el seno urogenital. Estas estructuras, tubérculo genital, eminencia genital, pliegues uretrales, crestas gonadales, conducto de Wolff, conducto de Müller y seno urogenital, son las estructuras básicas que debemos conocer durante el periodo fetal o en embriología que originarán las distintas estructuras del aparato genital masculino y femenino. Muy bien. Finalmente entonces, de estas estructuras básicas se originarán, si el genotipo es masculino, el tubérculo genital origina el glande, si es femenino el clítoris. Las eminencias genitales originan escroto en varón, labios mayores en mujer. Las pliegues uretrales, cuerpo esponjoso de la uretra en varón, labios menores en la mujer. La cresta gonadal origina testículo en el varón, ovario en la mujer. El conducto mesonéfrico de Wolff origina vías espermáticas en el varón, nada en la mujer, pero pueden quedar vestigios del conducto mesonéfrico de Wolff, como el epióforo, el paraóforo, el quiste de Gardner en la mujer, que no tienen ninguna funcionalidad, son simplemente vestigios embriológicos. Lo mismo pasa con el conducto paramesonéfrico de Müller, que en la mujer forma la trompa de falopio, el útero, la cúpula vaginal, o sea, la porción superior de la vagina, pero el varón no tiene que generar nada, si queda algo, queda como un vestigio, ¿sí? Bueno, finalmente, el seno urogenital origina la uretra, que en el varón es tanto parte, o sea, el epitelio de la uretra, que en el varón es tanto parte del aparato urinario como del aparato genital, en la mujer no, pertenece solo al aparato urinario, y en la mujer, del seno urogenital, de la cloaca, surge el epitelio de la porción inferior de la vagina. La vagina es endomesodérmica, la porción superior es mesodérmica porque deriva del conducto paramesonéfrico de Müller, mientras que la porción inferior es endodérmica porque deriva de la cloaca. En resumen, chicos, de acuerdo a el genotipo sexual, XY o XX, SRI positivo o SRI negativo, cromatina sexual negativa, cromatina sexual positiva, surgirá el fenotipo sexual por diferenciación sexual, que podrá ser un fenotipo sexual masculino o un fenotipo sexual femenino. Para que el genotipo se transforme en un determinado fenotipo, pasa lo que siempre pasa con el genotipo, interacciona con el ambiente. Existen mecanismos genéticos, pero también hay mecanismos hormonales y embriológicos, distintos factores regulatorios que regulan dichos genes para que los genes se expresen en sentido masculino, o sea, para que la diferenciación de los órganos genitales sea en sentido masculino o femenino. Una última cosa. Fíjate que esto nos lleva a un concepto, esta cuestión de las estructuras del varón y de la mujer que están, digamos, que son equivalentes entre sí, nos lleva al concepto de homologías embrionarias, que te lo van a pedir. ¿Qué es una homología embrionaria? Son estructuras del aparato genital masculino y femenino que se consideran homólogas por derivar del mismo primordio embriológico. ¿Estamos? El cual, en el caso de que se trate de algo, una estructura bipotencial, que tiene la potencialidad de diferenciarse en sentido masculino o femenino, lo hace en sentido masculino o lo hace en sentido femenino. Estas estructuras, producto de la diferenciación de una estructura primordial bipotencial, se consideran entre sí homólogas, es decir, el glande del pene es homólogo del clítoris, el escroto es homólogo de los labios mayores y así. ¿Entienden? Estas son las homologías embrionarias. Entonces, en resumen, aquí tenemos el desarrollo integrado del aparato genital, desde que se produjo la fecundación hasta que se produjo el nacimiento de un embrión masculino o de un embrión femenino. Todo comienza con la fecundación, la unión entre un espermatozoide y un ovocito. Se produce durante el primer día de vida en el huevo cigota la determinación sexual del genotipo sexual masculino o femenino. Luego, a lo largo del periodo preembrionario, del periodo embrionario y del periodo fetal, por mecanismos genéticos, hormonales y embriológicos, se producirá la diferenciación del fenotipo sexual masculino o femenino.
Bueno, polluelos, como les dije al principio, esta es una clase integradora, trato de ubicarlos para la lectura de los capítulos correspondientes a la embriología genital. Luego vamos a desarrollar específicamente y profundamente los mecanismos moleculares, los mecanismos embriológicos y hormonales que causan la diferenciación de la gónada, la diferenciación de los ductos y la diferenciación de los genitales externos. Esta es una clase para ver al principio como introductoria al tema y al final, con un cierre final de las cosas. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y síganse cuidando.